Buenas noches, soy Percy Vilcha Salvatierra y este es el episodio de los lunes de Libertad Bajo Palabra. Este programa no es precisamente un noticiero, sino un programa de análisis político y de crítica cultural, pero la política es tan convulsa en nuestro país que prácticamente no nos da la oportunidad de hablar de cultura de hace bastantes semanas. Tenía preparado un comentario acerca de unos documentales muy interesantes que he visto recién, pero viene la crisis del Ministerio del Interior que no termina de resolverse y el ministro que sucedió a Saavedra, perdón, no a Saavedra, en fin, Kluber Aliaga, acaba de renunciar luego de haberse presentado ante el Congreso hoy y al haber manifestado que las protestas no han sido 100% pacíficas, cosa que ya se veía venir. Es decir, el ministro está renunciando porque no se ha sojuzgado ni sometido al criterio que tienen muchos grupos que han protagonizado las marchas y el mismo gobierno actual, que inclusive consideró que el acto de bajar al expresidente Vizcarra fue un acto que atentaba contra la democracia, siendo algo más bien muy distante de ese concepto, muy mal elucubrado. Entonces, Aliaga ha renunciado. ¿Cuál es el trasfondo de ello? Ya lo venía comentando. No se ha limitado a ser un siervo más de los que conforman el gabinete Bermúdez y de esa oposición y de un resabido de dignidad que le quedaba o que tenía como un policía, que no todos los policías son agentes podridos, como suele decir mucha gente que está en algunos grupos más o menos extremistas, presentó su renuncia. Esto se suma en el Ministerio del Interior, Silma, que viene de bastantes semanas, y no solamente por cómo se han ido manejando las marchas, sino por los actos que han protagonizado, como el ministro Rubén Vargas, que hace rato le dije Cervantes por confundirlo con el ex director de la policía, pero el tema de los 70 presuntos integrantes de Sendero Luminoso que fueron capturados y que hizo un show bastante limitado respecto de que se estaba aniquilando al terrorismo luego de tantos años, como si eso tuviera algún pie de verdad. Eso entre tantas otras cosas. El asunto es que Aliaga se fue, y ¿cuál es la novedad? Que se va a nombrar, según lo que se ha voceado en los medios, a José Hélice Navarro. ¿Y quién es José Hélice Navarro? Nada menos que es uno de los funcionarios principales que tiene ahora el presidente Sagasti. Voy a ver exactamente cuál es su puesto. Tiene algo que ver con la Secretaría de la Presidencia, inclusive. Entonces, esa es una situación que demuestra que se está poniendo alguien incondicional. Hélice Navarro es el actual secretario general del despacho presidencial. Eso, francamente, nos demuestra que no hay ninguna claridad por cuenta del régimen de Sagasti para tener una diversificación de las supuestas fuerzas multipartidarias que van a integrar este gabinete. Y es que sucede personas, francamente, que tienen un ápice de dignidad, no pueden limitarse, seguir un relato tan mal armado como el que se ha orquestado los últimos días respecto de las marchas. Casualmente, en el bloque siguiente vamos a conversar con un filósofo, Sebastián León, acerca de todos estos procesos desde una óptica sociológica y filosófica, porque la verdad que no hay una oportunidad más para que el país se aguante un cambio de ministro más, desde que empezó el régimen de PPK en 2016, y luego con Vizcarra y ahora, bueno, Merino y Sagasti. Al final el Ministerio del Interior ha tenido 11 ministros variantes. O sea, hay una inestabilidad absoluta. ¿Y quiénes se ven perjudicados de esa inestabilidad? Los ciudadanos, que no ven que haya una política continua para preservarle de los efectos de los criminales y de tantos elementos negativos que la policía precisamente está allí para confrontarlos y contenerlos. Eso es por el lado del tema del Ministerio del Interior. Ahora, el fin de semana se han terminado de rubricar las listas presidenciales.
y francamente que hay más de 23 candidatos para la presidencia y con unas listas en general hechizas. Se han visto ya los primeros tropezones que rayarían en una anécdota simpática si no fuera la constatación trágica que no hay gente capacitada para ejercer el mando de la presidencia, por más pergaminos supuestos o pergaminos reales que han tenido en el curso de su vida. Por ejemplo, Hernando de Soto, que francamente ha estado retando a debatir a todo el mundo y digamos, en el ámbito teórico probablemente de estar 100% centrado le podría ganar a todos los otros contendientes. Pero comete un error a Rafal que le preguntan acerca de la ONP y ve que es una cuestión de la OMPE. O sea, confunde la Oficina de Normalización Previsional del tema pensionario con la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ¿no? Un caso bastante patético. Vemos que José Hélice, como comentaba hace rato, ya juró como nuevo ministro del Interior. Fue también oficial mayor del Congreso, etcétera. Repito, lo mundial es que ahora se está en un cargo de mucha cercanía con Sagasti, entonces es la garantía de que en el Ministerio del Interior va a prevalecer esta imagen torcida de la realidad acerca de que, por ejemplo, todo lo que sucede en las marchas ha sido de orden pacífico y se responsabiliza a la policía quizás en excesos y en extremos que no son nada adecuados. Como mucha gente ha estado teorizando, se busca petardear a la institución policial y francamente de una facción de izquierda que toda la vida han visto a la policía como el enemigo, como el agente represor y que nunca le han identificado como una parte misma del pueblo, creo que poco se puede esperar de bien por cuenta de estas reformas. ¿Qué sucede? El tema de los generales que fueron pasados al retiro hasta el momento no está claro, y si sigue el rumbo que tiene hasta la fecha, no va a estar claro nunca, porque al haber sido pasados al retiro, creo que ya no cabe la posibilidad de que se haga una investigación directa por cuenta de la policía acerca de las arbitrariedades que hayan tenido. Quizás se le vaya a procesar en el orden penal, pero lo ideal es que la misma policía pudiese tener una sanción primero de orden administrativo para que luego pudiesen tener el cumplimiento penal que corresponde, en caso pues hayan sido todos plenamente corruptos. Se deja en la incertidumbre, porque por supuesto uno dice está la presunción de inocencia, pero en realidad acá lo que se ve es como un velo acerca de quién es y quién no ha sido corrupto dentro de los generales que fueron destituidos tan arbitrariamente hace unas semanas. Entonces, este es el drama del Ministerio del Interior. Y ni hablar del manejo de las marchas y protestas. Es que pasa que aquí mucha gente está de acuerdo que haya marchas y protestas y que es un derecho constitucional. Yo mismo estoy de acuerdo que lo es y que hay que protestar cuando corresponda. Quieren justificar todos los excesos que se dan por cuenta de los marchantes o de los protestantes y eso tampoco no es deseable ni es algo adecuado que suceda. No es para nada adecuado que suceda porque ¿qué implica? Que, como lo he repetido más de una vez, la policía tiene que bajar los brazos y dejar que la gente cause cualquier tipo de desmanes y de daños a la propiedad privada y a la propiedad pública. Se discutía, por ejemplo, el hecho de si bloquear una carretera es delito o no. Inclusive se quería, digamos, confrontar el hecho de la toma de la carretera con el derecho constitucional que uno tiene a protestar. Entonces son cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Uno puede protestar tranquilamente, pero intervenir sobre una propiedad, digamos, pública, o peor aún, como se ha hecho en Ica y en otras localidades, que se ha invadido propiedad privada, se ha destrozado, se ha vandalizado, digamos, todo lo que correspondía a esos inmuebles y otros artefactos y objetos del mobiliario, son acciones delictivas, y son acciones delictivas que deben tener una sanción. No se puede dejar impune eso. Por supuesto que tampoco se puede dejar impune a quienes hayan atrevido a balear a la ciudadanía, pero también habría que precisar en qué condiciones se han dado estos arrebatos de fuerza, porque así no se puede establecer una confianza absoluta que se ha abusado plenamente la gente. Para eso están las investigaciones y no solamente la Fiscalía,
sino también de los periodistas independientes que pueden llegar a rastrear, porque no es posible que se lancen cualquier tipo de predicamentos y manifiestos sin atender a las condiciones concretas de cada acto en la realidad. Entonces, estaba comentando el hecho de los 23 candidatos presidenciales y francamente es un tema que lo vamos a desarrollar extensamente el día jueves, pues me comprometo a hacer una evaluación de cada candidato y de cada plancha por ofrecer unos ensayos previos a la realización del programa del jueves, ¿no? Y me dio un lista político para también poder conversar. Ahora, David, un hecho que puede parecer menor, lo que me ha dado mucho que hacer es la inclusión de Fernando Rospigliosi dentro del equipo de campaña de Keiko Fujimori. Él ya tuvo el antecedente en el 2011 de apoyar a Keiko Fujimori de alguna manera y luego se ha caracterizado por un discurso absolutamente antiizquierdista, pro derecha, y ahora se da como un desenmascaramiento ya de una posición hacia el fujimorismo, que inclusive en su momento más o menos combatió en los años 90. Entonces yo me digo, no siendo una persona de mi predilección, pero tiene algunos comentarios siempre muy interesantes de Rospigliosi, hombre que viene de la izquierda. Creo que él participó en vanguardia revolucionaria en sus años juveniles. Entonces, ¿cuál es la idea? Ahora Rospigliosi yéndose hacia el quequismo, de repente no solo es el interés material, que puede estar ahí, es legítimo que esté, si lo hay, pero en las circunstancias de Latinoamérica, que ve, digamos, esta especie de explosión hacia la izquierda y de este modo enajenado, ¿no?, de un cierto sector de la sociedad, que es mínimo, pero que maneja mucho los medios, la prensa, entonces, que manejan el relato histórico, la narrativa del momento, entonces dice, antes que vengan ellos, o como lo ponen en los extremos, antes de que venga un régimen chavista o lo que fue, preferible el fujimorismo. Es una desgracia, no lo justifico, pero me da que pensar, porque como les decía, el programa es de análisis, entonces, a ver si los que nos están escuchando pueden participar también de la reflexión, porque es interesante, o sea, no todo tiene que verse como un trasfondo plenamente negativo. Yo soy crítico del fujimorismo, no quisiera estar en la situación de optar en un régimen pro-fujimorista y un régimen pro-chavista. Sería verdaderamente un infierno. Otra cosa que me gustaría comentar, ya para apartar un poco, no va a haber espacio para los documentales que dije, pero ha sido el descenso de la Alianza Lima. Alianza Lima ha descendido, en teoría no acaba de descender, perdió el partido con Sport Huancayo antes de que acabe de noviembre y digamos por la convulsión social se dejó pasar el tema. Pero ¿qué sucede con Alianza Lima? Escribí un artículo sobre ello, entonces siempre me he tenido yo la impresión que Alianza Lima es de varias maneras una figuración del Perú, tanto por el carácter, el juego, por el destino que ha tenido en el curso de todos los años, las tragedias que nunca les ha faltado, ¿no? En los potrillos, por ejemplo, qué grandes promesas que no llegaron a germinar, siempre como un sueño incumplido, un poco como la idea de que el Perú sea una potencia o siquiera que llegue a ser una nación bien establecida. No se termina de establecer. Entonces me daba que pensar, no solamente ese hecho, sino que no ha habido tampoco una conmoción, quizás por lo del coronavirus, pero el papelón que se suscita respecto a Alianza Lima no es respecto del descenso, porque cualquier equipo que participa en una división profesional está en la posibilidad de descender, sea por una mala gestión dirigencial o porque no han tenido mayor dinero para contratar mejores jugadores, hay miles de razones, se pueden descender. Por ejemplo, acá, el Universitario, Cristal, se libran de la baja, pero en otros países como Argentina, los grandes equipos de siempre han descendido, ha descendido hasta River Plate, que ha sido campeón intercontinental. Entonces, imagínense, si no. Ahora, ese es por el tema de la dirigencia de Alianza Lima que los hace quedar muy mal a los integrantes del club y a los propios hinchas porque demuestran que no conocen lo que es
la vergüenza deportiva, ¿no? Querer ganar a través de leguleyadas, jugadas en la mesa, que francamente son bajezas, lo que no se ha podido defender en una cancha de fútbol, de alguna manera también nos hace ver esta situación de una gran mayoría de peruanos que nunca han afrontado la vida de una manera más épica y más frontal, ¿no? Con más entereza. Ese por el tema de Alianza Lima. Ahora, me llamaba la atención este hecho que les comentaba y que considero que también de alguna forma tiene que ver con la salida del ministro Aliaga de la cartera del Interior, que fue la detención de estos 70 personajes que estaban vinculados con Sendero Luminoso. Yo conversaba con algunos amigos que son pensadores y analistas y decían, pensar en Sendero Luminoso en estas fechas es como querer intervenir sobre un atavío del Imperio Bizantino. Yo les decía, no, porque estaban jugando al ingenio. Les decía, no, porque el Imperio Bizantino dista siglos de acá y nunca hubo la participación que tuvo, por ejemplo, Sendero sobre el grueso de la izquierda que tenía ideas afines a la revolución. Entonces, para conversar acerca de ese tema ya en específico y las vinculaciones que hay entre la violencia revolucionaria, el ejercicio de terror y las escisiones entre esos conceptos, vamos a tratar con el filósofo Sebastián León acá en el segundo bloque del programa y vamos disponiendo de la conexión para que eso se pueda realizar. Adelante, Radio Miraflores.
Tú eres marxista-leninista, confeso, ¿no? No hay ningún problema. No, no hay problema. ¿No? No soy maoísta necesariamente, pero soy marxista-leninista. Sí. ¿Estamos en el aire? Sí. A ver, creo que se ha congelado la imagen. Bien, retomamos Libertad bajo palabra. En este bloque, como había anticipado, vamos a conversar con un especialista en términos de marxismo, es Sebastián León, que es filósofo. Le damos la bienvenida, no sin antes dedicar un saludo y una felicitación al dirigente popular. Hoy se ha cumplido el día del dirigente popular, se nos fue decirlo en el primer momento por el orden de la convulsión política que nos llevó a enumerar y a tratar otros temas, pero vaya a los dirigentes populares nuestro saludo y reconocimiento. Entonces, Sebastián León, bienvenido a Libertad bajo palabra. Buenas noches, Percy, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, como tú sabes, yo te he convocado por el tema de esta noción tan, digamos, dispersa, el terruqueo, ¿no? Se detuvo Claro. la semana pasada 70 presuntos integrantes de Sendero o gente vinculada a Sendero, y la verdad que de alguna forma eso ha sido una arbitrariedad porque no hay hasta el momento mayores referencias concretas de que tengan esa participación. Entonces, siempre que hay alguna convulsión por cuenta de una necesidad de establecer un orden o un control más severo sobre la sociedad, aparece ese fantasma del terrorismo. Pero, ¿cómo es exactamente que se compromete la idea de la izquierda con el terrorismo o las decisiones? Yo mismo digo, la gente que está a favor de la lucha armada para desvincularse de las ideas del terrorismo, quizás no tiene mucho espacio. El terrorismo, inclusive en algún momento, fue planteado como una táctica Ujú, revolucionaria. ujú. Tú, como filósofo y estudioso de esos temas, ¿cómo ves este asunto? Por favor, adelante. Ya, ok. Gracias, Percy. A ver, yo creo que esto debe abordarse un poco desde de la noción de violencia revolucionaria, ¿no? Digamos, como la pregunta de fondo es la pregunta sobre la validez en ciertos contextos, ¿no? De la violencia política, ¿no? Si en política, ¿no? Hay algún lugar para el uso de la violencia, ¿no? Y creo que ciertamente hay que decir, ¿no? Que lo hay, ¿no? En ciertos contextos lo hay. No creo que en todos, honestamente, ¿no? Pero hay, creo, ¿no? Ciertos momentos históricos, ¿no? Donde la lucha, digamos, el debate de ideas, pues no es el terreno donde debe resolverse, ¿no? La problemática política. Y podemos tomar ejemplos, pues, de la historia del republicanismo y del liberalismo, incluso, ¿no? No hay que ir siquiera a las revoluciones socialistas del siglo XX, ¿no? Podemos pensar en nuestra misma lucha por la independencia durante el siglo XIX, ¿no? Como era una situación donde digamos que no se iba a resolver el enfrentamiento con la corona española mediante palabras, mediante el diálogo, ¿no? El diálogo había cesado y había un momento para la lucha, ¿no?
Podemos pensar en una revolución, ¿no? La revolución haitiana, ¿no? Son momentos, pues, donde, ¿no?, un pueblo, ¿no?, un colectivo, lucha, ¿no?, para liberarse del yugo de su opresor, ¿no? Y pues es una violencia política, ¿no? Es una violencia que se da con la finalidad, pues, de liberarse, pues, de una forma, ¿no?, de opresión. Entonces, claro, en la filosofía, digamos, en la teoría marxista, ¿no?, hay ciertos contextos, pues, en los cuales se considera que el diálogo cesa, ¿no? La revolución bolchevique y la guerra civil, ¿no?, en Rusia, o el enfrentamiento con el Kuomintang en China, ¿no?, en Mao Zedong, ¿no? Son momentos, pues, Claro. donde, ¿no?, eventualmente no había forma de resolver el conflicto de una manera que no fuera armada, ¿no? Digamos, no fue por, digamos, un ánimo violentista, un ánimo belicista, ¿no?, puramente un deseo sádico de usar la violencia, sino que no había frente al enemigo, ¿no?, de nuevo en estos casos que he mencionado, la corona española, o el imperio francés respecto a Haití, o eventualmente el Kuomintang en China, o los imperialistas japoneses, o la invasión del ejército blanco, ¿no?, en Rusia, y el apoyo de potencias como Estados Unidos o como, qué sé yo, Inglaterra, etcétera. No quedaba más que la violencia, ¿no? No quedaba más que el alzarse en armas, era un tema patriótico prácticamente, ¿no? Entonces, bajo ciertas Pero hasta ahí condiciones, queda como una posibilidad insurgente, como sí, que la insurgencia es un derecho que lo tenemos inclusive regulado en todos los regímenes republicanos. así Pero es. ¿cuál sería la distancia de esa posibilidad, por supuesto, de usar la violencia, lo que luego acá se le ha denominado terrorismo? Porque acá la gente se cierra con el terrorismo y Uy, desapareció Percy. bien, retomamos. Se me cortó un Sí, minuto. sí, ya, a ver, pongo mi cámara otra vez. Oh, se me había Ya, cortado el minuto y justo te estaba comentando de que cuál sería el distanciamiento con lo que acá se llama terrorismo, porque acá la gente se cierra que el terrorismo es un concepto político propio y no es una manifestación de lo que a fin de cuentas fue un partido comunista que quizás se extravió, fue excesivo, fue nefasto, una pesadilla, pero tenía la participación de ser un partido comunista. ah, bueno, No dejó de serlo nunca, ¿no? sí, Por favor, a bueno, ver, precísanos esos detalles. yo personalmente, yo soy muy crítico de la posición de senderista, ¿no? Yo considero que, y en particular puedo decir por dos razones, ¿no? La primera, porque yo no considero que el contexto en el que se estaba era un contexto que llamaba a ese tipo de violencia, ¿no? Ahí yo me posiciono de esa manera. En segundo lugar, porque como bien has dicho, Percy, creo que hay un momento, hay un exceso. ¿En qué sentido? Ya independientemente de si el diagnóstico que ellos hicieron de la situación política era correcto o no. En el sentido de que eventualmente, pues, la violencia desatada repercutió sobre el propio pueblo, que inicialmente incluso había dado su apoyo, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, yo siento que hay un uso injustificado de la violencia, que es lo que se asocia con el terrorismo, y es algo que es condenable, ¿no? Yo personalmente yo soy muy crítico y condeno, ¿no?, de la violencia que Sendero Luminoso ejerció contra el pueblo peruano. No obstante, no obstante, volviendo ya más, ¿no?, volviendo al caso concreto digamos, de la condena a todo tipo de violencia política,
sí creo que es un diagnóstico miope, ¿no? Por las razones que ya hemos mencionado, ¿no? Que hay un legítimo uso de la violencia en ciertas circunstancias, ¿no? Como insurgencia, por ejemplo, ¿no? Como enfrentamiento a un poder político opresivo. Y la otra cosa que hay que mencionar, y ya volviendo un poco a lo que mencionaste tú al inicio, que es este operativo que se ha llevado a cabo el día miércoles de la semana pasada, como bien dijiste, ya hay, ahí, ¿no? Ya ahí ya no estamos hablando de violencia política, ¿no? Digamos, estamos hablando de un grupo de individuos, un grupo de personas, ¿no? Con ciertas ideas políticas que tienen una lectura de lo que pasó en el, ¿no? Durante el periodo de violencia en los 80s, 90s, ¿no? Que yo puedo discrepar con ellos, y este ni siquiera es un principio marxista, ¿no? Es un principio liberal, ¿no? Yo puedo discrepar con sus ideas, puedo discrepar con su lectura del diagnóstico, y no obstante, eso no debería impedir que ellos puedan pensar como piensan, ¿no? Y puedan leer ese conflicto ya pasado de la manera en que lo leen, ¿no? Y no deberían ser perseguidos políticamente por eso, ¿no? No deberían poder ser acusados, ¿no? de terroristas, ¿no? Por una interpretación de nuestra historia, ¿no? Ya sea esa interpretación correcta o incorrecta, ¿no? Y creo yo que eso es ahí el uso del término terrorista se vuelve, pues, como bien tú has dicho, difuso, ¿no? Y se vuelve algo, pues, que puede ser lanzado pues como un arma, pues, contra cualquier posición que eventualmente pueda resultarle incómoda a la autoridad, ¿no? Bueno, pero además se ha hecho ya en el plano penal, se sanciona la apología al terrorismo. O sea, se entra más o menos en una contradicción porque yo estoy en contra, pero mira tú la necesidad que hay de decir, por si acaso, yo estoy en contra de esto, estoy en contra del terrorismo, porque la sociedad anda enferma detrás de estos términos. Yo mismo, uno puede ser opositor, pero creo que inclusive dentro de la misma izquierda, aún, digamos, estando en contradicción con varias ideas que yo mismo profeso, hubo una resistencia también hacia el terrorismo. Entonces, es algo muy debido cuando se dice como que cualquier izquierdista tiene que ser forzosamente un terrorista, Por aun supuesto, cuando esté a favor de la lucha armada, ¿no? O que esté a favor de la revolución. sí, por Ahora, tú supuesto. hablabas de las condiciones, había las condiciones. Yo mismo, insisto, estoy en contra del comunismo, pero a veces sería válido irse en contra de un Estado opresor. Tenemos la figura de la insurgencia, como Sí, decía hace claro, un instante. Tenemos, claro. qué bueno hubiera sido irse en armas en contra de las dictaduras que hemos tenido abiertamente. A ver, no hay No, ninguna clase de problema con decirlo. Ahora, la gente tiene miedo o por ahí tampoco hay espacio para que se problematicen las ideas políticas. O sea, yo he tenido que recurrir a una persona como tú, que eres un filósofo, porque le pasaba la voz a otros muchachos que son políticos o querrán ser candidatos, no voy a decir su nombre, pero se echaban para atrás, porque el tema pues le deja un tremendo relente de pólvora para que, en sí, teoría, por supuesto. los energúmenos que pueblan la escena política les estigmaticen. Ahora, pasa en el otro lado, cuando se ve a cualquiera que critica a la izquierda, dicen, bueno, este es un facho. Tampoco no cualquier conservador tiene que ser un fascista, ¿no? Por supuesto, no, no es el caso. El fascismo tiene una serie de peculiaridades, ¿no? Digamos, como se usa en un sentido más bien holgado, ¿no? Y retórico. Entonces, el Eh, tema de estos personajes que fueron detenidos la semana pasada, ¿cómo queda, digamos, dentro de tu percepción para ir delimitándolo y pasando a otra cosa? bueno, como te decía Percy, yo considero que ni siquiera teniendo que ser, o sea, yo no tendría ni siquiera que ser de izquierda, ¿no? Y ya ni siquiera marxista, o sea, no solo marxista, sino de izquierda en general, ¿no? No tendría, o sea, puedo ser partiendo desde un punto de vista puramente liberal. Ahí hay una persecución de ideas, ¿no? Ahí hay demostración de que esta ley que tenemos de apología al terrorismo, pues, es nefasta, porque pues, como legitimación, como fundamentación para apresar a estas personas, ¿qué es lo que se usa? Una fotocopia de Mao Zedong, ¿no? El manifiesto comunista, ¿no? Una banderola, ¿no? Un afiche, ¿no? Con contenidos, pues, que enarbolen, pues, sus ideas, ¿no?
Y eso, pues, ahí no hay ningún tipo, ni siquiera hay evidencia, pues, de que haya un intento de violencia política, ¿no? No hay armas, no hay ningún tipo de evidencia de que haya un plan de ir en contra del gobierno, ¿no? No hay nada de ese tipo, ¿no? Entonces, más bien pareciera que la policía, que en las últimas semanas se ha desacreditado muchísimo, ha perdido muchísima aprobación por parte de la población, ¿no? Está en uno de sus momentos, creo yo, más de mayor impopularidad, ¿no? Para demostrar, digamos, para lucirse frente a una población pues, que teme mucho al fantasma del terrorismo, pues va por ahí pues, y hace este tipo de operativos de manera pues, arbitraria, ¿no? Y puede hacer, en principio, en las semanas pues, que esa gente esté encerrada, pueden pues, eventualmente cometer toda una serie de violaciones de derechos humanos, por no mencionar pues, el Pero, efecto pues, pero no hay que perder de emocional, vista que esto lo ha realizado el régimen de Sagasti. O sea, lo ha hecho por supuesto, Sagasti, por que supuesto, sí, supuestamente sí. es una persona que es progresista o que está en una... Y sobre todo, ¿por qué? Por mantener a su engreído, a Rubén Vargas, en el ministerio, que francamente Ujú. fue un zafarrancho la detención, porque el Sí, relato que se había establecido sobre esa detención era que se estaba golpeando al terrorismo, que se estaba golpeando a Sendero Luminoso, que tiene ya bastante tiempo, por lo menos en el plano militar, desarmado, ¿no? Sí, sí, desactivado, ¿no? sí, sí, sí. Desactiva, entonces era una cosa que no tenía un trasfondo. Pero lo de la policía, mira, se vincula a algo que comenté en el primer bloque. Se ha Ujú, variado de ministro del Interior porque ha renunciado el ministro que sucedió a Rubén Vargas, que estuvo creo que 4 o 5 días, Aliaga. ujú, Se ha puesto un personaje muy cercano a la presidencia, bueno, ese es otro tema. Pero ¿cuál ha sido el asunto con Aliaga? De la policía. Porque llega al Congreso y él establece la tesis, digamos, dentro de sus investigaciones, de que las manifestaciones de los últimos días, o de las manifestaciones que fueron en contra de Merino, fueron marchas pacíficas. Él dice que han encontrado evidencias de marchantes que se han lanzado contra la policía. Y francamente yo no lo pongo en tela de juicio, porque de todo hay en las marchas. Los que conocemos las marchas, o sea, hay sí, de todo. Eso sí, no claro. deslegitima a una marcha. No, Pero hay claro, por elementos supuesto. que Y siempre por es, ahí, lo que se llama unos aventureros, ¿no? O el sí, aventurerismo revolucionario que hablaba Lenin. sí, claro. Casualmente en ese documento él trata ese tema del terror. Sí, sí, Entonces, sí. ¿qué hacemos también cuando hay una parte de la sociedad, digamos, intelectual o que maneja los medios de prensa, y ni hablar del plano académico, que es casi enteramente de izquierda, ¿no? No me vas a dejar mentir, que establece como una inmunidad para todos y quiere santificar a todos los agentes que participan en las protestas? Entonces, ¿cómo ves también ese tema? ¿Qué te parece? Bueno, ya que hablamos de esta cuestión los agentes, pues, del aventurerismo y todo esto, pues creo también pues, que hay que resaltar pues, que si bien puede haber algo de esto, creo yo que hay una simetría muy fuerte en nivel, digamos, de capacidad coercitiva en ese tipo de manifestaciones entre la policía y la gente, ¿no? Eventualmente, es decir, han salido muertos en una protesta mayoritariamente pacífica, ¿no? En- por perdigones, ¿no? Y por cosas pues, que es muy difícil demostrar, creo yo, que estaban en manos de los manifestantes, ¿no? No porque la policía saque un comunicado de que ellos no tienen acceso a estas armas, eso quiere decir que realmente sea el caso, ¿no? Lo más probable, ¿no? Y aparte no hay No, grabaciones tiene que en la indagarse más. zona, ¿no? Claro, y no se ha, ¿no? Y pareciera que hubiera un intento, pues, Lo de las grabaciones fue un embrollo. La ¿no? Municipalidad de Lima ya no las tiene. Claro, Vi ¿no? que O hubo sea, unas quejas porque no tenían a disposición los videos de lo que había pasado en la avenida Bancay, donde fue lo más intenso, ¿no? De esa claro, zona de conflictos. mágicamente, ¿no? Y entonces, o coincidencia, ¿no? Y no hay, pues no parece haber mayor intento pues, de indagar al respecto. Luego tienes pues las manifestaciones que han estado habiendo en el sur por el tema del régimen agrario, ¿no? El régimen laboral agrario, que es un régimen a En todas el norte, luces, sí, y en el norte también, pero también en el sur, ¿no? Que es un con régimen, muertos en el norte, sí, una desgracia. sí, ¿no? Un régimen pues a todas luces discriminatorio y explotador, y uno podría decir neogamonalista, ¿no? Incluso, ¿no? Este,
Y pues, ¿quién da cuenta de tiene sus esos cosas muy muertos, no? negativas, pues. ¿Quién da cuenta de esos muertos, no? Nadie, ¿no? Hasta ahora parece que nadie. ¿Quién ha salido siquiera a Y no pedir nos una pesa a disculpa todos esos pública, muertos, ¿no? Sí, entonces yo creo pues que en esas Sebastián, pero además manifestaciones, no sí. pesan lo mismo, No, además, por supuesto no que no, pesan ¿no? lo Digamos, mismo, porque compara el peso que tuvieron los marchantes de Lima, ¿no? Que con todos los respetos que puedan tener, y por este chico supuesto. Gerson que muere en Virú y que muere baleado en la cabeza con unos videos que no los he visto en relación a los otros dos muchachos, que son todas las pérdidas lamentables, pero esto ha sido terrible. Es Además que ha verdad, habido una diferencia respecto de los motivos de la marcha, porque por supuesto, unos por estaban supuesto. protestando que en contra de Merino. Bueno, Sí, Sagasti no ha demostrado ser mejor. Los no, otros estaban reclamando una condición de vida más digna, una opresión mayor. sí, Me parece sí, que sí, tiene sí, más sí, 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 importancia. sí, No sé qué sí. dirás. Quiero hablar de eso. A ver, dos cosas. La primera, muy breve, y creo que vale la pena mencionarlo, es que claro, esas manifestaciones, sí, claro, empezaron, creo yo, en un sector bien privilegiado, ¿no? En realidad, de nuestra sociedad, ¿no? En la clase media, ¿no? Media alta incluso, ¿no? Que con esas marchas en Claro. contra de Merino, ¿no? Pero poco a poco esas marchas se descentralizaron, ¿no? Y creo yo que ya habían más consignas, ¿no? Ya no era solamente un tema con Merino, empezó a hablarse de que ni con Merino ni con Vizcarra, y había por ahí incluso la consigna de nueva constitución, ¿no? Que ha estado saliendo, ¿no? Entonces, claro, Prácticamente era en la un izquierda, ¿no? un Claro. poco más amplio, sí, claro, en la izquierda sobre todo, ¿no? Obviamente, pero también incluso creo que hay sectores de la derecha que ya también están hablando de nueva constitución, ¿no? Porque, bueno, parece pues que es un poco el sentimiento generalizado, ¿no? Pero lo que quería Y mencionar ya pues lo es que agarran por sí, el tema del crédito electoral, ¿no? sí, sí. Bueno, lo que quería mencionar es que sí, en efecto, ¿no? Digamos, como al final con Sagasti y esta gente que ha salido, ¿no? Digamos, como esta, entre comillas, ¿no? Restauración de la democracia liberal, ¿no? Nos trae, pues, una especie de apropiación de estas marchas, ¿no? Digamos, como las marchas se empiezan a leer pues, como una restauración del orden y una restauración del status quo, ¿no? Y pues retroactivamente el mismo sistema que eventualmente dio muerte a estos chicos, les lava la cara y los convierte pues en héroes, ¿no? Porque al final pues eran protestas democráticas, ¿no? Eran protestas pues por una restauración pues de un orden legítimo supuestamente, ¿no? Pero claro, como bien has dicho, ¿no? En estas manifestaciones por el tema laboral ya es otra cosa, ¿no? Porque lo que se está poniendo en cuestión de manera bien evidente y bien abierta es el orden mismo, ¿no? Entonces, pues claro, estos muertos, este chico pues, que mencionas de Virú, no es ya no es un héroe, ¿no? Gerson. Este chico, ¿no? Gerson ya no es un generación del Bicentenario, ¿no? Es un anónimo, ¿no? Es una muerte anónima, es una muerte de la que nadie habla, no hay cacerolazos para este muchacho, ¿no? Y es terrible, ¿no? Es terrible, porque Es que no lo pueden utilizar en favor de sus posiciones exacto, electorales. exacto, exacto, ¿no? Y es un No le trabajador que pueden ha sacar el muerto, jugo, digamos, no se puede. sí, sí, exacto, porque utilizarlo de esa manera sería, pues, de algún modo reivindicar una lucha que, bueno, en jerga marxista es lucha de clase, ¿no? ¿No? Son los trabajadores defendiendo, pues, finalmente sus derechos, ¿no? Contra un sistema de opresión que, pues, los reduce a una condición ¿no? Digamos, de explotación Pero ¿sabes bastante qué fuerte, pasa, ¿no? estimado? Es que Ujú. eso es ya, claro, eso corresponde a la teoría marxista, pero inclusive dentro de una perspectiva republicana y democrática, Por no se ha supuesto. tenido por qué consentir la extensión del Sí, abuso, porque esa sí, ley no solamente daba sí, sí, prerrogativas de exoneraciones tributarias muy importantes, que ya sí, digamos es un quebrantamiento del libre mercado, por supuesto, sino por que supuesto. además hacía un recorte de derechos que, digamos, podría considerarse su uso dentro de un plazo, como inclusive Fujimori, con todo lo canalla que fue, donde Sí, puso 10 sí, años. 10 años. Pero lo que la gente no debe olvidarse aquí, que me gusta repetirlo, es que fue Toledo quien lo extendió hasta el 2021 Toledo y luego y que Vizcarra, fue ¿no? el adorable Vizcarra, que es un tipo de lo peor, en el Sí, año que estuvo sin Congreso, lanzó el decreto de urgencia, porque no es una ley, fue el decreto de urgencia que lo así derivó hasta es, 2031. así es, Yo así creo que es. inclusive los marchantes que avalan lo de Inti y de Brian en el fondo, aunque lo negaban, estaban por la vuelta de Vizcarra, el partido morado que ahora está en el poder,
quiso Por que Vizcarra supuesto, vuelva a por estar en la supuesto, por presidencia. supuesto. Sí, de Digamos, ya esa es acuerdo. una especulación personal. Y veo que precisamente por eso no son tributarios de homenajes a Gerson. Por Se comenta supuesto. que en el lugar de la memoria se quiere establecer una urna o alguna especie de gesto, ¿no? Para Inti y para Brian. No Pero sé si para se haya ahí. comprendido también a Gerson. ¿Qué cosa van a poner, digamos, en los rótulos de la participación de esos jóvenes ahí? No veo por dónde van a querer establecer una cuota añadida a este relato que está manejando. ¿Tú cómo lo ves? Es interesante que lo digas desde la izquierda misma. Sí, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, Percy. De hecho, Adelante. a ver, hay un poco, has dicho algo que me parece importante, ¿no? Que es este tema de cómo Toledo y eventualmente Vizcarra, ¿no? Que se supone son presidentes, digamos, democráticos, legítimos, entre comillas, ¿no? Pues finalmente son los que promulgan esta ley, ¿no? La prorrogan, Vizcarra con decreto de urgencia, ¿no? Por 10 años más. Y es pues un poco, creo que hay que aclarar algo ahí, ¿no? Porque hay un poco este relato entre el centro, digamos, e incluso cierto sector de la izquierda, ¿no? Que es, digamos, el sector más moderado de la izquierda, ¿no? Que plantea un poco esta idea que creo yo es una concepción moral de la política, ¿no? Donde tienes puramente, por ejemplo, claro, el fujimorismo o el partido de los Luna, ¿no? Podemos Perú, ¿no? O de Acuña, ¿no? Y es esta idea, pues, de, claro, esta derecha, digamos, como lumpen y mafiosa abiertamente, ¿no? Y informal, ¿no? Etcétera. Y luego tienes pues personajes pues, como Toledo, o como PPK, o como Vizcarra, que son una especie, algo así como una derecha legítima, ¿no? Como una derecha democrática, si quieres, ¿no? Liberal, ¿no? Y no obstante, pues lo que es esa perspectiva, que es como quien dice puramente moral, entre comillas, ¿no? Omite pues toda la cuestión estructural, económica, sistémica, ¿no? En la cual estas dos derechas coinciden finalmente, ¿no? Y de algún modo se apoyan mutuamente para defender desde distintos frentes este orden, ¿no? Este sistema, digámoslo así, ¿no? Entonces, y pues al ver este modo estructural, ¿no? Este lugar pues de la economía, donde realmente pues los trabajadores se encuentran a veces en condiciones paupérrimas, pero paupérrimas, ¿no? Lo que formaliza finalmente pues, la calidad, en el caso de este, ¿no? Pues no coincide, como bien dijiste tú hace un rato, ni siquiera pues, con el ideal no marxista ya, sino republicano, ¿no? De lo que debería ser, ¿no? Una sociedad, Claro, ¿no? Y que en ese así es. sentido, personalmente, y decirlo, ¿no? Ya que me pedías pues, una posición de la izquierda, yo considero que en ese sentido el marxismo es muy coherente con el republicanismo, ¿no? Y está en una continuidad con el republicanismo. Lo que el marxismo reclama es una coherencia que el liberalismo no tiene, porque el liberalismo finalmente es una defensa, y siempre lo ha sido, ¿no? El liberalismo en sus inicios jamás se preocupó como una política, era una defensa, ¿no? De los derechos de, ¿no? Era una defensa del privilegio de las clases propietarias a representar al resto, ¿no? Al conjunto de la población, ¿no? En nombre, pues, de su capacidad de hacer productiva a la sociedad, ¿no? Es un poco, normalmente, la justificación que hasta el día de hoy se da para establecer este tipo de regímenes discriminatorios explotadores, ¿no? Y, en cambio, pues, el marxismo más bien reclama coherencia, un ideal militar que en el liberalismo normalmente aparece puramente como una cuestión de palabra, ¿no? Entonces, pues, Es que no hay ni siquiera gente que en el campo político se haga responsable de esos ideales del otro lado. Yo, como te decía, yo no estoy de acuerdo con el comunismo, pero coincido en varios elementos que son de opresión y sobre todo que no se faculta que haya igualdad de oportunidades para la gente. Cuando así arrancó es. todo el tema, digamos, de la democracia moderna, surgió con Ujú, los presupuestos de la Revolución Francesa, que eran muy por simples, supuesto, pero que son muy hermosos, son palabras muy elevadas. por Libertad, supuesto. igualdad y fraternidad. O sea, Así es. independientemente ya de que nos podamos mover luego con otros enfoques sistémicos sobre lo que corresponde a la realidad, la verdad es que el Perú no se puede aguantar un año más de mentiras. Son 200 años de mentiras. Son Así 200 años es. de una democracia supuesta, de un republicanismo supuesto.
que para todos los efectos no surte ningún beneficio para la gente. Ahora, con las grandes trampas que hay dentro del Estado y con la falta de ideas por cuenta, yo creo, prácticamente de todos los grupos que tienen una participación, por ejemplo, ahora con el proceso electoral de abril, el país está al borde del abismo. Sí. Digamos que ese es un elemento más como para resistir algún embate comunista, pero en tanto se procure buscar un equilibrio, creo que se puede conversar con toda la gente. Ahorita lo estamos demostrando. Claro. El problema es que no tenemos una participación directa ni una candidatura en este momento. Y estos son los temas también que se tienen que poner en la agenda pública, porque no todo puede ser administración, porque bajo el cuento de la administración se han pasado 20 años con un crecimiento económico sostenido que no ha revertido sobre la población, como lo que pasa con la agroindustria. La gran bonanza que ha resultado de la agroindustria no ha revertido, pero casi ni en los trabajadores para nada, con los recortes que hubo. Mira, nos quedan pocos minutos ya, te dejo un comentario tuyo, 2 minutos, lo que gustes, y luego seguramente podemos seguir conversando, ¿no? Adelante. Gracias, Percy. Bueno, nada, solo decir un par de cosas. Hace un rato, claro, has comentado ya un par de veces este tema de cómo no, claro, tú no estás a favor del comunismo, me parece genial. Pero hay una cuestión, ¿no? Yo mencioné el tema de la lucha de clases, ¿no? Y creo que, claro, el principio de la lucha de clases finalmente no es un principio que fuera exclusivamente del marxismo, ¿no? El principio de la lucha de clases era un reconocimiento, de hecho, pues, de que en una sociedad existen, pues, digamos, posición en relación a la economía, en relación a la producción, en relación a la propiedad, hay diferencias que son materiales, ¿no? Entre los propietarios y los productores, entre los trabajadores y los capitalistas, que ni siquiera uno debe ser marxista, están ahí, ¿no? Es decir, hay que dejar el tabú de hablar de clase, ¿no? Hablar de clase no lo hace a uno marxista necesariamente, y hablar de lucha de clases no es más que hablar, pues, del hecho real, tangible, de que hay diferencias entre los intereses, pues, de los grupos sociales, pues, que finalmente a lo que tienden es a enriquecerse y a buscar que el Estado favorezca sin ningún tipo de, digamos, costo sobre ellos, ¿no? Ese enriquecimiento, más bien dar de alguna suerte y todo el resto de la sociedad para enriquecer, ¿no? Y el grupo más bien, pues, que es el grupo que los ayuda, obviamente, pues, tiene otros intereses en el sentido de que no desean, pues, ser explotados, pues, hasta el borde, pues, de la animalidad, por decirlo así, ¿no? Entonces no hay un conflicto entre grupos sociales, pues, porque al final el Perú no es un país homogéneo desde varias perspectivas, y una de ellas es la perspectiva de la clase, ¿no? Entonces eso deja ahí, ¿no? Y lo marxista sería hablar, pues, es otro tema. Pero igual no porque sea marxista se va a tener que desacreditar al marxismo. Claro, el marxismo ha tenido muchos elementos teóricos que han impulsado la mentalidad de mucha gente. Sí. Hay gente que lo desacredita porque nunca ha cogido un libro, ¿no? Sí, de acuerdo. Por eso digo, ¿no? Hablar de lucha de clase no es finalmente una cosa marxista, ¿no? Adam Smith hablaba de clases, Adam Smith hablaba de las diferencias entre capitalistas y trabajadores. Hay intereses diversos en la sociedad, Craig. Sí, y bueno, y en ese sentido yo soy un gran admirador de Adam Smith, por ejemplo, y Marx también lo era, si bien era crítico, ¿no? Marx también lo era. Y sí, y bueno, y la otra cosa que quería mencionar muy brevemente era, bueno, este tema, pues, de finalmente cómo ni siquiera hace falta, pues, o sea, podemos tener intereses comunes sin que compartamos necesariamente, pues, todos los principios ideológicos del caso. Yo, por ejemplo, y esto ya es un tema personal y creo que es una cosa, pues, que la puedes encontrar en algunos partidos marxistas también y en algunos partidos de izquierda no necesariamente marxista, creo que puede haber un frente más amplio, ¿no? Que aglutine o articule, pues, a comunistas o a socialistas, socialdemócratas incluso, y con incluso sectores de la clase empresarial, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el sector industrial, ¿no? Que a menudo entra en discrepancias, por ejemplo, pues, con un sector más extractivista y rentista, pues, como la COGEP, ¿no? Entonces, eventualmente, una de las cosas, pues, que debe garantizar este país, pues, para poder finalmente salir, pues, de este relato digamos, del chorreo, ¿no? De que hacer beneficiar a los ricos finalmente va a caer hacia abajo, pues, ¿no? Y todo el mundo va a estar bien, mientras tanto ajustense el cinturón, ¿no? Tenemos que empezar a pensar, pues, en una cuestión como la diversificación económica, ¿no? Y una cuestión, pues, como el desarrollo, pues, de industrias que creen realmente trabajo, ¿no? Y en salir, pues, de este modelo
país exportador de materias primas, que nunca nos ha beneficiado, ¿no? Y que hemos tenido desde el principio de la historia republicana y jamás a largo plazo nunca nos ha beneficiado y siempre ha terminado un poco en lo mismo, ¿no? Entonces, pues, hay que Claro. empezar a pensar, pues, otra vez, creo, en términos, como se pensaba antes, pues, de salir de la dependencia económica, ¿no? De salir, pues, finalmente, pues, del precio de los commodities, y empezar a pensar en la creación de una industria nacional, ¿no? Que se articule, pues, justamente pues, con la idea de refundar, ¿no? Nuestra república, ¿no? Que es casi, pues, ilusoria, ¿no? Y eso, pues, como te decía, pues, no requiere, no puede dar, ¿no? Puede ser, pues, el proyecto pues, de un frente mucho más amplio que una cuestión puramente marxista. Y eso te lo digo ya justamente, ¿no? Como marxista yo creo eso, ¿no? Digamos, como no creo pues que tenga que pelearme ahorita pues con el momento histórico en el que estamos, con toda la sociedad, con todos los no comunistas, ¿no? Creo que puede haber una cohesión, puede haber una coalición, ¿no? Que vaya pues por la búsqueda pues Pero de esta nueva si te república. comento, digamos, en esa onda, ¿no te parece que están las condiciones objetivas como para que esté estallando de a pocos el país? Por Sino que no hay quien lo supuesto, conduzca. Por otro lado, por supuesto, como sí, de para hallar acuerdo, un matiz. de acuerdo. Ahora te podré decir que ese propósito de industrializar es porque la industrialización también como que facilita el hecho de que se vaya ahí la cuestión comunista, ¿no? En la teoría. Pero bueno, El, muy bien. Lo importante es conversar y ya por lo menos ha quedado en claro el término desajustado, este terruqueo indebido que se hace y esperemos que las fuerzas políticas que hay en el país puedan cobrar algo de conciencia acerca de estos temas que son relevantes y que ojalá que contribuyan a que seamos un país mejor todos los días. No es posible que el Estado participe cómplice de la opresión. El Estado tiene que velar porque los ciudadanos tengan algo de bienestar. Muy bien, Sebastián, te agradezco tu participación esta noche. No, Estamos en gracias a ti, contacto. Percy, por la invitación. Entonces, Ya eso ha sido conversamos. todo por hoy. Jueves, otra vez en Libertad Bajo Palabra. Buenas noches.